Discernimiento en los tiempos. ¿Saben qué es discernimiento? El diccionario dice que es la habilidad para diferenciar la verdad de la mentira o del error, de algo que está equivocado. La habilidad de poder ver aquellas cosas que muchas veces están oscuras, aquellas cosas que están ocultas, que no estamos pudiendo encontrar respuesta, motivo o el porqué de cierta situación. Hay un pasaje, o un capítulo mejor dicho, como es el de Primera de Crónicas 12, donde empieza a hablar y empieza a citar muchos, pero muchos nombres que forman parte del ejército de David y habla en todo este capítulo de varios grandes hombres del Señor y cualidades, virtudes en específico que tenían. Hasta que en Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32, llegamos hasta esta familia de la cual queremos hablar un poco hoy. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales. Y ahí menciona y dice: entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos hijos de Isaacar eran parte del ejército de Israel. Y uno podría pasar lectura como los demás que ahí van siendo mencionados, donde cada uno tenía cualidades en especial, pero por algo creemos que el Señor dejó a estos como también a los otros, de los cuales uno puede quitar mucha enseñanza. Por tanto, en esta noche, tanto en lo espiritual como en lo natural, es muy importante que podamos discernir, tener ese discernimiento de los tiempos. Y para eso, fíjense las cualidades que estos hijos de Isaacar tenían. En primer lugar, dice que ellos tenían entendimiento. Eran de aquellos que entendían. Y entender es tener en claro las cosas. Hay mucha gente que está sufriendo porque no entiende las cosas. Porque no entiende contra quién ha peleado o contra quién está peleando. Porque no entiende cómo dar la vuelta a cierta situación. Porque no está entendiendo cómo salir de ese tiempo oscuro, adverso que de repente está viviendo. Y entender es tener la idea clara de las cosas. Es saber con perfección algo. Y para entender los tiempos es fundamental que podamos leer la palabra, leer libros sobre diferentes temas para que uno tenga entendimiento. Es observar, uno tiene que empezar a analizar, pero también es muy especial que uno pueda ponerse a orar para que el Señor pueda revelarle, pueda abrirle el entendimiento a uno. Yo no sé cuántos de ustedes entienden la voluntad del Señor, porque en su palabra el Señor ha comunicado claramente cuáles son sus propósitos. Comunicó claramente cuáles son los mandamientos por los cuales Él desea que la humanidad pueda regirse. Y vos y yo necesitamos poner atención a esas instrucciones, a esos mandamientos que no son nuevos, que están ahí muchísimos años antes de que vos y yo vengamos a la tierra, con un propósito en específico. Alguien que entiende los tiempos es alguien que conoce las tres etapas: lo que es el pasado, lo que es el presente y también lo que va a ser el futuro. Uno tiene ese discernimiento. Hay mucha gente que no sabe nada del pasado. Y en lo espiritual es complicado, porque si no sabes sobre el pasado no vas a identificar a veces raíces de iniquidad contra las cuales tenés que luchar, contra las cuales tenés que batallar. Hay gente que no conoce el pasado de su nación, de la institución donde está. Entonces hay cosas que no entiende. Y por ende no puede tomar decisiones sabias para lo que viene por delante. Hay gente que no conoce el pasado de su cónyuge y por eso no se da cuenta que a veces cierto comentario genera fricción. Vos dijiste y ¿por qué reacciona así? ¿O por qué está de esa manera? Y porque no entendemos qué hubo quizá en el pasado. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, miren qué tremendo lo que está entre paréntesis, ya es agregado, no está en el versículo, pero dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es. ¿Qué tiempo es ese? Presente. El que era, el pasado, y el que ha de venir.
lo que viene por delante. El Todopoderoso, ese es el Señor. Y qué importante es que nosotros le conozcamos en esas facetas. Hay demasiada gente que tiene quizá el entendimiento de lo que Él ya hizo. Y eso es importantísimo. Lo que ya tenemos en Cristo, parte de ¿saben qué? De la debilidad a veces de los hijos del Señor es no conocer lo que ya tenemos, lo que ya el Señor hizo, el precio que Él ya pagó, la libertad que Él ya dio para con cada uno de nosotros, lo que ya ganó, la autoridad que nos dio. Pero es importante recordarnos que Él no solo era, sino que Él sigue siendo. Y Dios ahora en este tiempo está con nosotros. Dios en este tiempo sigue obrando milagros, sigue respondiendo oraciones, sigue renovando presencia suya, sigue obrando de manera poderosa. Su reino está con nosotros, eso sigue estando en este tiempo presente. Pero también tenemos que entender que Él es aquel que ha de venir. Que hay un juicio final, que Él es el que va a estar juzgando. Hebreos 10:37 dice este pasaje, porque aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la palabra. O sea, llega ese momento. Qué importante es que el Señor nos pueda dar entendimiento de los tiempos. Porque saben que en la vida uno tiene que empezar con las cosas que va decidiendo, con las cosas que va haciendo conforme a lo que va entendiendo, va demostrando si es necio o si es una persona sabia. Y los necios no entienden, pero los sabios entienden y con eso gobiernan, así como los hijos de Isaacar. Hay una urgencia en este tiempo en que la iglesia pueda entender las cosas que el Señor ya hizo, las cosas que el Señor ahora está haciendo y las cosas que por delante van a ir haciendo. Vos y yo, como parte de la iglesia, tenemos que tener ese entendimiento. La Biblia dice en Proverbios 28, versículo 5, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová, ¿qué pasa con ellos? Entienden. Y dice todas las cosas. El que busca a Jehová entiende todas las cosas, tiene intimidad con el Señor. Por eso necesitamos buscarle para entender todas las cosas, entender sobre trato interpersonal, entender sobre negocios, entender sobre la vida espiritual, todas las cosas. El salmista preguntaba en el Salmo 19, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? A veces esta es la parte más difícil, que mucha gente no reconoce sus errores. Y a veces no reconoce sus errores porque no los entiende. No se nos revela, no captamos. Y acá el salmista le pedía, líbrame de los que me son ocultos, porque de qué sirve seguir por un camino que es equivocado, por un camino que no nos lleva a buen puerto. Por eso es tan importante que nosotros podamos pedirle al Señor que nos libre de aquello que no entendemos. Porque a menos que seamos enseñados, hay errores que no vamos a entender por qué los hemos cometido. Errores que a veces cometemos como padres, y creo que nadie quiere cometer errores en esa manera. Errores que cometemos como discípulos, como hijos, o como funcionarios, si te toca ser o nos toca ser funcionarios de alguien. Job capítulo 13, versículo 23. Fíjense, hay muchísimos pasajes que hablan sobre el entendimiento. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Pregunta aquí. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Qué importante que nosotros podamos entender. Muchas veces hay cosas que nosotros, porque el pecado atrae maldición. Y si vos y yo no entendemos que estamos en pecado, ¿cómo vamos a darnos cuenta que hay maldición sobre nuestra vida? Por eso necesitamos pedirle al Señor que por favor nos haga entender cuando hacemos mal las cosas. El libro de Daniel capítulo 10 versículo 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas. Esta es una buena noticia para quien hoy tome esta decisión. No temas, porque desde el primer día, tal vez hoy va a ser el primer día, que así como Él dispongas tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios,
fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, dice el Señor. Cuando disponemos nuestro corazón a entender su palabra, a humillarnos en su presencia, Él responde a esas oraciones y viene. El Señor no es indiferente a nuestras oraciones, a nuestro clamor, y menos aún cuando le pedimos, Señor, necesito entender. Acá dice desde el primer día. Tal vez alguien de ustedes hoy primera vez viene a una reunión como esta y primera vez decide, quiero empezar a entender, y uno dice, no sé ni por dónde empezar, cómo hacer. La Biblia dice que desde el primer día que disponemos nuestro corazón, damos lugar a que el Señor pueda empezar a hacer algo, Él empieza a hacer. Salmo 32:8 dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor quiere hacer eso sobre nuestras vidas. Dios quiere enseñarte, quiere hacerte entender, este es el camino que te conviene. Para tus finanzas, este es el camino que a vos te conviene, para que vos puedas ir y llegar a todas las promesas que Dios tiene para tu vida, para tu salud, para todo. Es probable que en el presente muchos estén pasando días difíciles, y el futuro también pueden haber días de oscuridad, leyes que vayan en contra de principios que creemos, injusticias que uno puede estar sufriendo, incertidumbres que pueden pasar. Pero la Biblia dice que los entendidos, aún en medio de los tiempos difíciles, van a tener luz y van a brillar a causa del entendimiento que tienen. ¿Dónde está eso? En Daniel capítulo 12, versículo 3, en la palabra de Dios dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué tremendo que cuando haya oscuridad, y es importante que vos y yo como hijos del Señor, ¿saben qué es lo que más la gente hoy en día espera en todos los ámbitos? Es alguien que tenga respuesta. Y quienes tienen respuesta pasan a ser líderes, pasan a ser autoridad, pasan a ser los que guían, los otros les siguen. Para eso vos y yo tenemos la palabra para entender lo que ha ocurrido antes, lo que está ocurriendo y lo que va a venir también. El versículo 13, el versículo 10 de este capítulo 12 dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Qué importante que como parte del reino de los cielos, vos y yo nos estemos despertando y pedirle al Señor que podamos entender, tener discernimiento. Porque así como el reino de los cielos se está despertando, igual tenemos que saber que el reino de las tinieblas se está manifestando. Y está viniendo, y esta es una guerra, una lucha en la cual si vos y yo nos quedamos en el medio, somos absorbidos por las tinieblas. Hay que ser, hay que formar parte. Vos y yo no podemos confiar en nuestras fuerzas. Vos y yo debemos confiar en este tiempo en la palabra de Dios. El sabio amolda su vida a la palabra, la pone ahí. Pero el necio va a amoldar su vida a su realidad. Dice, no tengo nada, y bueno, esta es mi realidad, estoy fundido, y amolda su vida a esa realidad. Pero el sabio amolda su vida a la palabra y sabe que una cosa es la realidad, pero sabe que otra cosa es la verdad, que aquí está escrita, que está prometida. Y uno se agarra de eso y empieza a caminar por esa vida. La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían. Lo segundo para tener discernimiento no solo es entender, sino saber. Y hay una diferencia entre entender y saber. Porque ¿cuántos entienden que muchas veces Satanás está avanzando? Hay mucha gente que entiende y dice, yo entiendo que el diablo está avanzando. Entienden eso, pero no saben cómo hacer para detener al enemigo que está avanzando. Entienden que algo malo está ocurriendo, pero no saben qué hacer para que ese mal pare. Y saber es tener conocimiento de algo, es estar instruido en algo.
¿Sabe qué, mi hermano, hermana? Usted sabe que no viene a las reuniones aquí en la casa del Señor para ser entretenido, sino para ser instruido en la palabra, a fin de tener discernimiento, saber qué es lo correcto, saber qué es lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y que usted pueda tomar sus conclusiones, formar sus convicciones y vivir. Dios permita que en base a lo que el Señor ha establecido, saber es tener sabiduría. Y esa es una virtud, una cualidad muy importante, muy necesaria hoy en día. Los hijos de Isaacar no solo entendían, sino que ellos sabían. Y hoy quiero proclamarte que vos vas a ser de aquellos que van a saber qué hacer cuando otros no saben qué hacer. Cuando otros no sepan cómo salir de esa crisis, vos vas a ser de los que sí van a saber qué hacer. Porque no solo vas a entender el problema, sino vas a saber cómo se soluciona ese problema. Hay gente que dice, yo entiendo que mi hijo o mi hija está mal. Después te dicen, ¿qué puedo hacer? El Señor te quiere preparar y puede hacerlo para que vos no solo entiendas por lo que percibís que está mal, sino que vos sepas qué hacer para sacarle de ese mal que está. Salmo 51, versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios te va a dar estrategias, te va a dar sabiduría, pero Él te está esperando en la intimidad. Hay cosas que Dios no te puede, a vos no te conviene que te diga delante de todos. Hay cosas que el Señor ahí en intimidad te quiere revelar, te quiere mostrar, te quiere instruir, enseñar. Que vos puedas saber cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo. Que vos puedas saber diferenciar entre la voz de Dios y la voz humana. Porque hay gente que no discierne, no sabe, ¿este es Dios hablando a mi vida o no? Imagínate, vos y yo para tomar decisiones necesitamos saber, ¿invierto o no invierto? ¿Compro esto o no compro? ¿Cierro esto y me voy a otra cosa o sigo? Necesitamos saber. Y para eso tenemos que tener sabiduría para poder tener conciencia. ¿Esta es la voz de Dios o esta no es la voz de Dios? Saber qué realmente agrada al Señor y qué le desagrada al Señor. Muchos no saben o no aceptan que hay un cielo y también hay un infierno. Y que sus decisiones van a determinar dónde van a ir las reglas. Es como que nuestra vida, vos y yo nacemos y las reglas ya están puestas. No es que hay un juez tramposo que quiere hacernos trampa para que... No, ya están puestas. Mucho antes de que vos y yo nazcamos. Vos y yo tenemos que saber movernos. Muchos no saben que existen tanto maldiciones como bendiciones que vienen de generaciones anteriores y que las mismas visitan. La Biblia dice eso. Y vos y yo tenemos que saber y tener entendimiento, porque a veces decimos, yo no sé de dónde viene que cae en este problema. Hay gente que dice, mira, yo no sé, mi hijo me dijeron o vi o supe que están las drogas. Y a veces puede ser una maldición de generaciones anteriores. Un papá que fumaba es también ya una droga y se potencia en las generaciones o el abuelo. Dicen, ¿por qué lo que se metió a tomar si nosotros no tomamos? Pero de repente eso estaba en generaciones anteriores y tiene que ser cortado. Saber, como dice Mateo 7:21, dice no todo. Porque a veces creemos que lo que importa son solamente nuestras palabras. Y lastimosamente no es así. Por eso la palabra dice acá Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pues yo tenemos que saber cuando algo o alguien es espiritual y cuando alguien es o algo es carnal. Cuando alguien se está moviendo de manera leal o cuando alguien se está moviendo de manera desleal.
Pues yo tenemos que poder identificar eso, porque mucha gente, fíjense que el Señor muchas veces decía, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra. ¿Pero qué pasaba con su corazón? Estaba lejos. El Señor lo que quería era el corazón. Qué importante que nosotros podamos entender que no es solo las palabras. Saber, hay gente que se embeleza todo por las palabras que una persona dice. Pero el Señor no mira lo grande, no mira la estatura, no mira su parecer. El Señor mira el corazón. Y a Dios no le podemos engañar con lindas palabras. A veces le queremos engañar como a cualquier otra persona. Y Dios no puede ser burlado. Y vos y yo tenemos que saber eso para no equivocarnos, para no confundirnos. 1 Corintios capítulo 2 versículos 12 en adelante dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, fíjense, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué importante que nosotros tengamos esa presencia, saber lo importante que es tener su presencia, para que nuestra mente pueda empezar a pensar como Él, no como el enemigo. Porque vos tenés que saber que el Dios que te ama es mucho más poderoso que el diablo que te odia. Que ese enemigo que quiere matar, robar y destruir, como dice en la palabra, ese es su plan. Y muchas veces nosotros en medio de la lucha, en medio de la dificultad, no tenemos discernimiento de los tiempos y creemos que es más poderoso el enemigo. Y hay cosas que nublan nuestro discernimiento y nos olvidamos que nuestro Dios que nos ama es mucho más poderoso. Y que vos y yo tenemos que volver a nortearnos que no hay nada más poderoso que elevar una oración al Señor. No hay nadie más poderoso que Él. No hay persona más importante con la que puedas hablar. Alguna gente se desespera, tengo que hablar con el presidente, con el gerente, con tal. Con Dios tenemos que hablar para empezar. Y después el Señor ordena y nortea absolutamente todo, porque Él es el más poderoso. Los hijos de Isaacar entendían, sabían y también hacían, que es lo tercero. Porque no solamente se queda en conocimiento, no solamente se quedaba en teoría, sino que pasaba a la acción, pasaba a la práctica. Hacer es producir, es fabricar, es dar forma, es realizar, es construir, es edificar algo. Lo terrible es cuando uno hace cosas sin entender y sin saber para qué las está haciendo o por qué las está haciendo. Por eso es tan importante entender, por eso es tan importante saber y después de eso hacer, porque eso lleva a buenos resultados. Daniel capítulo 2, versículo 13, un momento terrible, crítico. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño que le dejó totalmente intranquilo, le dejó mal. Y él estaba desesperado, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Le atormentaba y dice, se publicó el edicto. Él había preguntado a los sabios, a los sátrapas, a todos los que estaban ahí, ¿qué vamos a hacer? Y se publicó el edicto porque no le dieron respuesta, no entendían, no sabían qué hacer. Se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y sus compañeros que estaban también para matarles. Por eso es que es tremendo cuando hay hombres y mujeres de Dios que saben que no es solo conocer tiempo de qué, pues este era tiempo de muerte. No solo conocer tiempo de qué es, sino saber
qué hacer en ese momento. Y vos y yo como hijos del Señor tenemos que tener esa capacidad no solo de saber, ahora es tiempo terrible. Eso cualquiera puede hasta a veces saber. Sino que saber qué hacer en medio de ese momento terrible que puede estar ocurriendo. La Biblia dice, versículo 16, en adelante de este capítulo 2, había salido este edicto y Daniel entró. Sabía qué hacer. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Dame un tiempo. Y que él le mostraría la interpretación al rey. No solo pidió tiempo, dice que después se fue a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. O sea, le dijo, muchachos, a interceder, acá necesitamos misericordia, claridad, está el edicto, pero nosotros sabemos que hay un Dios más grande, así que sabemos que hay que hacer, doblar rodillas, empezar a orar. Y empezó ese equipo a interceder, a clamar, porque donde dos o más se ponen de acuerdo en su nombre, todo lo que piden aquí en la tierra, allá en los cielos se desata, o si se ata aquí. Por eso es importante, él sabía lo que había que hacer. A fin de que ellos no perezcan. ¿Cuál fue el resultado? Que vino la interpretación, él fue a dar y libraron su vida. Lo que ocurre cuando alguien sabe qué hacer, ¿saben qué? Que estemos en una atmósfera negativa no significa que ahí nos vamos a quedar. Hay gente que no sabe qué hacer cuando está en una situación negativa, está desesperado, desesperada. Que venga un tiempo de dificultad no significa que ahí vos y yo estamos llamados a perecer, a terminar. Es tiempo de discernir el tiempo, el momento, de entenderlo, de saber qué hacer. Porque ahí con la ayuda de Dios vamos a salir adelante para gloria y honra suya. Iglesia, yo les estoy leyendo este pasaje porque creo firmemente que ustedes van a ser de aquellos que en medio de los momentos más difíciles que pueden estar atravesando, van a entender, van a saber y van a hacer lo que hay que hacer, y cosas grandes van a empezar a ocurrir. El Señor les va a levantar como cabeza en el rubro, en el área en el cual estén, porque ¿saben qué? Este pasaje, miren, el que leíamos, Primera Crónicas 12, si alguien me acompaña en el piano, ya vamos a terminar. Dice Primera Crónicas 12, 32. Los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. Y fíjense cómo termina este versículo, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Porque cuando hay alguien que entiende, cuando hay alguien que sabe, cuando hay alguien que hace, todos los demás le siguen. Hay autoridad que reposa sobre esa vida. Y Dios quiere revestirte de esa autoridad, de esa influencia. Por eso metete en la presencia del Señor, metete a orar, metete a leer su palabra. Aprovechá ahora que la segunda semana de agosto se van a iniciar las clases del Centro de Estudios Bíblicos. Y sé de aquellos que se metan a estudiar la palabra. Porque quien tiene discernimiento de los tiempos tiene autoridad para mostrar el camino a otros. Y eso se necesita, se requiere en este tiempo. Nuestra autoridad está en nuestra intimidad con el Señor. Porque la verdadera autoridad solo Dios puede delegar, puede poner. Y uno va a necesitar carácter de parte del Señor para llevar esa autoridad adelante. El Señor te está llamando a su reino, a su obra, a aquello que tiene que ver con Él. Y el llamado al ministerio no es a hacer algo, es a representar a alguien, que es nuestro Señor. Cuando vos y yo nos identificamos como hijos e hijas del Señor, la gente muchas veces tiene expectativa. Nos mira, dice, ¿será que este es de aquellos que puede orar y algo puede ocurrir? ¿Será que este es de aquellos que sabe ese versículo que puede cambiar mi vida? Cuando hay un papá, una mamá que se predisponen a entender la palabra, a saber la palabra y a hacerla, el Señor te va a dar autoridad para recuperar tu casa y poder guiar a tus hijos por el camino correcto.
Cuando vos te predispongas a entender, a saber y a hacer aquello que el Señor te va a dar autoridad ahí en el lugar de trabajo, porque vas a ser de aquellos no que causan problemas, sino que resuelven los problemas. La gente se va a empezar a querer juntar contigo porque se da cuenta que ahí hay cosas que en otro lugar no hay. Que ahí hay claridad, que ahí hay respuesta que en otro lugar no se encuentra. Porque donde otros no ven nada, Dios te va a dar una visión clara para poder guiar el camino. Cuando otros no entienden qué pasa, Dios te dará claridad para entender qué está ocurriendo, para saber exactamente de dónde, por qué, cómo ocurren las cosas y hacer lo que sea lo correcto. Porque hasta la situación más difícil Dios puede usar para bendecirte. Yo no sé para quién vaya esta palabra, pero la situación más difícil que tal vez hoy estés atravesando, tal vez sea la oportunidad gloriosa que el Señor tiene en este tiempo presente para bendecirte como no te había bendecido hasta el día de hoy. Porque tal vez ese problema te está empujando a mayor intimidad con el Señor. Ese problema te está obligando a buscar esas respuestas que todavía no habías encontrado, a poder prepararte, cubrirte como nunca antes te habías cubierto. El Señor nos está llamando a madurar, iglesia, a crecer, a dar pasos hacia adelante. Y una iglesia madura espiritualmente va a estar en pie, va a estar en victoria, en gloria, en poder, aún en medio de los vientos más fuertes que pueden estar viniendo, azotando por ahí. El Señor te llama en este tiempo a prepararte a todo lo grande que Él tiene para tu vida.